Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial del devocional Ejad. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y es un privilegio el poder en esta mañana, en este día, compartir este tiempo de reflexión en la palabra. Durante varios años, el Eterno ha puesto en mi corazón desarrollar un devocional que hemos llamado Estudio Bíblico Devocional. Y tenemos un lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Pero hoy particularmente el amado Eterno Todopoderoso me permite estar reunido con multitudes de hermanos en las naciones a través del ministerio Ejad, a través de la unidad de hombres y mujeres, de familias, de Keilah, congregaciones en todas las naciones, entendiendo que somos un pueblo escogido, un remanente, una casa llamada Israel. Así es que para el día de hoy les agradezco que nos acompañen en este tiempo, les agradezco que compartan con todas sus amistades a través de las diferentes redes sociales. Estamos en un tiempo de casa, en un tiempo de estar guardados, en un tiempo de una profunda adversidad de muerte en las naciones, y es el mejor momento que tenemos también para poder tomarnos estos minutos, disfrutar del estudio de la palabra y poder compartir una meditación que venga a lo profundo de nuestros corazones. Yo quiero, antes de entrar a mi tema en esta mañana, tener un momento para también tomarnos y compartir el Shema Israel. Por favor, acompáñame por un momento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, el hermano David, la familia Acevedo, un saludo cordial para ustedes en México, dio comienzo ayer a este tiempo de devocional Ejad. Y escuchando su mensaje nos habló acerca del amor, la importancia del amor, el amar a nuestro prójimo. Es fácil tal vez amar a mi esposa, a mis hijos, pero cuán difícil es amar a otras personas, y más aún cuando esas otras personas tenemos algunas diferencias con las otras personas. Por eso, cuando hablamos de Ejad y hablamos de amor y hablamos de unidad, hay una siguiente palabra que creo que es fundamental precisamente para este segundo tiempo de nuestro devocional Ejad, y es la palabra verdad, la palabra emet en hebreo. Y quiero compartirles brevemente una historia de mi vida respecto a este momento de emet. Hace muchos años, siendo muy joven, estudiaba en la Facultad de Derecho en la universidad en mi país, original Colombia, y al entrar a las puertas de la Facultad de Derecho, sobre el dintel de la puerta, había escrita una frase que siempre me impactó. Y esa frase decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esta frase era una frase anónima. No había una referencia, no indicaba quién era su autor. A la verdad, pasaron varios años en la facultad y siempre, día tras día, al pasar esa puerta era imposible levantar los ojos y mirar. No podíamos pasar por alto el mirar esa frase. Esa frase siempre calaba en mi corazón. Y pregunté entonces con algunas personas de la universidad, maestros, etcétera, sobre quién podía ser el autor de esa frase. Nunca nadie jamás me dio respuesta. Todos me daban respuestas obvias, como posiblemente algún filósofo, Platón, Aristóteles,
algún concepto de los griegos, y pues la frase tenía que ver y encajaba muy bien para la Facultad de Derecho, en el sentido de que la ley, el derecho, propiamente tiene que ver con la verdad. En el proceso de mi vida se sucedió una circunstancia muy adversa, una circunstancia de carácter laboral muy difícil, y en esa circunstancia de carácter laboral me vi en un momento de los más críticos de mi vida. En ese momento crítico recuerdo hablar con mi esposa, la pastora Pili, está aquí conmigo ahora mismo, y yo le decía, hoy necesito ir a tu congregación. Bueno, digo, a la iglesia. Ella venía muchos días insistiéndome que visitáramos una congregación. Yo vengo de la religión tradicional, pero mi esposa conocía obviamente del Evangelio, pero nunca le prestaba atención porque la religión dominaba nuestro pensamiento, mi pensamiento. Así es que cuando pasé por esta adversidad tan difícil en mi vida, por primera vez le dije, tienes razón, creo que hoy es el día que debo ir a la congregación, invítame a tu iglesia. Fuimos a aquella congregación y en aquel lugar el Eterno habló a mi corazón, y al hablar a mi corazón me habló a través de una porción del libro de Josué capítulo 1, verso 8 y 9, que seguramente es un texto muy conocido para muchos de ustedes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y entonces empecé a entender cómo el eterno Dios hablaba a mi corazón. Pero pasaron aún varios días en los que ya empiezo a congregarme, y en alguna ocasión mi amado pastor de aquel entonces dio un mensaje que definitivamente cambió mi vida. ¿Cuál mensaje fue? Libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En aquel momento entendí que ni los catedráticos, ni todos los doctores de la ley que estaban allí enseñándome el área del derecho en sus diferentes ramas, derecho penal, administrativo, civil, contencioso, etc., me di cuenta que ninguno de ellos conocía al autor de esta frase que era la puerta principal de entrada a la facultad. Así es que cuando tuve la oportunidad ya de presentar mi tesis, pedí al jurado que me permitieran abrir mi Biblia, justamente este texto, esta Biblia que tengo en mis manos, y fui al libro de Juan. Para ellos era muy extraño que se hiciera esto en una universidad, pero sin conocer mucho y sin tener gran experiencia en el manejo mismo de la Biblia, del libro como tal, sabía que este texto ya me estaba hablando profundamente a mi corazón. Libro de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Dice la palabra, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Por favor, preste mucha atención en este devocional Ejat, para que veamos. Siempre decimos que el pueblo judío no creía en Yeshua. Pero bueno, Juan 8, 31, 32 nos está diciendo que sí había un remanente del pueblo judío que creía en Yeshua. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, por favor subraye en mi palabra, y podría colocar usted entre comillas allí la palabra emet, verdad. Si permaneces en mi verdad, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Por favor, subraye este texto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Extraordinario, ¿verdad? El hermano David, repito, nos hablaba ayer de la palabra amor. Y creo que complementar la palabra amor con la palabra verdad es el propósito. Saben, amados hermanos, esto entre líneas para comentarlo. Por muchos años de mi vida, a lo largo de mis años de vida, que son bastantes, ya pasé la mitad del primer centenario,
El Eterno me ha hablado a través de un número muy interesante, el número 1011. No voy a entrar a esos detalles, pero para los hermanos que me conocen y están más cerca con nosotros en la congregación, saben la importancia que ha sido para mí este libro, este número, el 1011. En muchos aspectos de mi vida, en mi número de identificación, fui detective en un tiempo y portaba una placa y mi placa era 1011. Cuando presté servicio militar, el número de mi fusil de armamento terminaba en 1011 y así sucesivamente por todas partes se repetía el 1011. Oh, gracias por recordármelo, amada Pili. Cuando teníamos, voy a comentarlo brevemente, cuando estábamos en una situación también adversa ya en este país, en América, no teníamos un lugar donde congregarnos y teníamos que hacerlo en un parque, en otro parque, y la policía nos seguía y no nos permitían, etcétera. Así es que un día entré a un sitio donde había una maleza, un lugar donde, un lote, y al estar en aquel lote vi un sign que decía, se vende una propiedad, y esa propiedad era un edificio de una iglesia que había sido abandonada. Ese número aún lo recuerdo perfectamente, y los hermanos saben y son testimonio de esta historia, 704-435-1011. Y allí entendí ese 1011 tenía que ver con una verdad, con un emet. Ese era el lugar que el Eterno había preparado para nosotros. Era un imposible, no teníamos absolutamente una moneda para pensar en comprarlo, pero el Eterno hizo algo sobrenatural en este proceso, porque la verdad Él ya la tenía preparada y ese era el lugar que Él había escogido para nosotros. Quiero que me acompañe por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 85, verso 10-11. Vaya usted observando lo interesante. Libro de los Salmos, Tefilín, capítulo 85, versos 10 y 11. Complementando, repito, o dándole secuencia al mensaje maravilloso que nos presentó nuestro hermano David en el día de ayer. Dice esta palabra. Versos 10 y 11 del capítulo 85. Voy a leerlo desde el verso 10, dice, la misericordia, aquí la palabra misericordia tiene que ver con amor. El amor y la verdad, el emet, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahweh Adonai dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Qué maravilloso este texto, ¿verdad? Por favor, nunca lo olvide en su corazón, márquelo ahora mismo en este devocional, recuérdelo, coloque una notica allí en su Biblia y coloque devocional Ejat, la fecha, el día, la hora en el que el Eterno nos habla de esta palabra y nos dice que el amor y la verdad se encontraron. Y cuando el amor y la verdad se encontraron, nos damos cuenta de que no podríamos vivir una vida en amor sin que haya de por medio también la verdad, el emet. Así es que, escudriñando un poco todo este tema y lo que estoy compartiendo de mi testimonio respecto a esta palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son verdad. Porque las Escrituras hablan de mí, dice Yeshua. Y entonces dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 46, si creyeres a Moisés, por favor, cuando la palabra de Juan 5:46 dice, si creyeres a Moisés, estamos hablando que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esto en español para los hermanos que nos acompañan por primera vez. Un libro conocido como Pentateuco en la tradición, pero que realmente estos primeros 5 libros de la Biblia son la Torá. Dígalo conmigo, la Torá. Dígalo conmigo, el emet. Dígalo más fuerte, la verdad. Y entonces Yeshua dice en Juan, si ustedes le creen a Moisés, si ustedes creen lo que él escribió, que es la Torá, que es la verdad, entonces si ustedes creen en esa Torá, creerán por supuesto en mí, porque de mí escribió Moshe. Vean lo interesante, mis amados hermanos, cómo cuando empezamos a ver el sentido de lo que significa verdad, la misma Biblia
nos da respuestas contundentes. Y voy a hablar de varios aspectos que tienen que ver con la verdad, por supuesto. Esta palabra verdad, vamos a verla de una manera muy simple. En el libro de Juan, básicamente, todos los textos, vemos cómo Yeshua dice, si ustedes permanecen en mí, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Yeshua nos habla en 7 ocasiones y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obsérvenlo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Probablemente con el tiempo que vamos a tener de este tiempo devocional de Ehad, hablaremos luego en detalle en otro devocional del camino y en otro devocional hablaremos de la vida. Por hoy hablaremos de la verdad. Pero también nos dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 1 al 5, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. En Juan 6:35 nos dice, en Juan 15:1 nos dice, yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 6, verso 35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, verso 12 nos dice, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, verso 7 nos dice, yo soy la puerta. Y aquí quiero hacer un énfasis especial en mi testimonio devocional de Ehad para que veamos nuevamente el 10:11. En el libro de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 11, 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor. Amén. Puede darme un amén. Yo soy el buen pastor y nunca se les olvidará esta porción de Juan 10:11, nunca se les olvidará esta porción de Salmos 85, 10:11. Amén. Y finalmente en el libro de Juan capítulo 11, verso 5 dice, yo soy la resurrección y la vida. Maravilloso, porque la palabra en hebreo, verdad, es la palabra emet. Y me encontré algo muy interesante que solo quiero mencionar para no entrar en los detalles. Dice la palabra en el Salmo 119, si usted me acompaña por un momento, por favor, al Salmo 119, Salmo 119 en el verso 160, este es uno de los salmos más extensos que tenemos. Salmo 119 en el verso 160 dice, por favor, subraye este texto. Dice la palabra, la suma de tu palabra, el dabar, la suma de tu emet, es verdad. ¡Wow! ¡Qué precioso el texto! La suma de tu palabra es verdad. Y el Eterno es todo juicio de justicia. Me causaba curiosidad preparando mi estudio Ehad de este devocional, esta palabra, la suma. ¿A qué se refiere la suma? Pues miren lo interesante. Para muchos sea un tema nuevo, para otros por supuesto que lo conocen. En el contexto del alefato hebreo, cada una de las letras, de las consonantes, tienen un valor numérico. La palabra emet, verdad, tiene 3 letras. Estas 3 letras son la letra Aleph, la letra Mem y la letra Tap. La letra Aleph tiene un valor numérico que es 1. La letra Mem tiene un valor numérico que es 40. Y la letra Tap tiene un valor numérico que es 400. Interesante. ¿Por qué la suma de tu palabra es verdad? ¿Cómo te parece, Pastora Pili? Interesante, ¿verdad? Porque si sumamos 1, 40 y 400, es decir, Aleph, Mem y Tap, tendremos un resultado que es 441. 441 sumado entre sí, 4 más 4 más 1, nos da un valor de 9. El valor 9 tiene una significancia importante que no voy a entrar al detalle, pero sí quiero entrar a este detalle. Porque verdad es 9, el valor numérico. Pero atención, mentira, wow, la palabra mentira, sheker en hebreo, la palabra mentira está compuesta por 3 letras también. La letra Shin, la letra Kuf y la letra Resh. La letra Shin vale 300, la letra Kuf vale 100 y la letra Resh vale 200. ¿Cuánto nos suma eso en total? 400, 500, 600. Y 600 es, si sumamos 600, 600, el valor es 6.
Observe, verdad es 9 y mentira es 6. Es decir, todo lo que es verdad tiene un contrario. ¿Lo captaron? Si usted puede hacer el ejercicio gráficamente, el 9 y el 6 es lo inverso. ¿Por qué estoy mencionando esto, mis amados hermanos? Porque desde la historia, desde el comienzo de la historia, en el principio de la palabra, el Emet siempre ha tenido un contendiente. ¿Quién es ese contendiente? Nuestro enemigo, a Satán. Y ese enemigo siempre ha utilizado el mismo sistema hasta nuestros días para que lo que es verdad, él lo quiere disfrazar, lo quiere contrariar. ¿Lo captaron? La verdad es un 9, la mentira es un 6, es decir, lo contrario, lo opuesto. ¿Y cómo lo hace el enemigo? El enemigo utiliza estas 3 herramientas, las ha utilizado desde el huerto del Edén hasta nuestros días con el varón, con la varona, particularmente a través de la mujer, hacia el hombre, y ya usted conoce la historia, no voy a entrar en ese detalle, pero observe, lo primero que el enemigo hace es, ante la verdad, ante el Emet, cuestionar la verdad. Es lo primero que él hace. ¿Y cómo sucedió esto? Dice el enemigo Hasatán al huerto, en el huerto del Edén, a la varona. ¿Cómo le dijo? Con que Dios ha dicho esto. ¿Cómo le parece? Con que Dios ha dicho esto. Pues déjame decirte que eso no es así. Hoy la gente, en términos genéricos, cuando les hablamos de la palabra, cuando les hablamos del propósito de venir a la palabra, de buscar de la palabra, la gente dice, la verdad, hay muchas cosas allí que no me interesan, hay cosas que son simplemente historias, allí hay cosas que realmente no son importantes. Y es más, hay muchas gentes que utilizan expresiones populares o refranes populares como si fueran palabra de Dios, y no es así. Ayúdate que yo te ayudaré. Nada tiene que ver con la Biblia. Por lo menos textualmente no lo dice. Lo dirá en términos genéricos como en Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo y a donde quiera que vayas, yo estaré, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo seré tu proveedor y todo cuanto tú empieces te saldrá bien. Pero hay un requisito, ¿cuál? Estar en la verdad. No estar en la mentira. Yo no puedo obtener beneficios de la mentira, por lo menos beneficios saludables. Mucha gente utiliza la mentira para obtener un beneficio, pero el beneficio verdadero lo obtenemos a través de la verdad. Entonces, número 1, el enemigo cuestiona la palabra de Dios. Número 2, contradice a Dios diciendo que Dios en realidad no quiso decir lo que dijo. Es interesante cómo el enemigo nos dice, eso no es realmente lo que la palabra quiere decir. Hay muchas gentes que tienen dificultad de venir a una congregación porque a lo largo de la historia se dan casos de iglesias, congregaciones donde se presentan dificultades, malos testimonios, la gente no quiere que le hablen del dinero, de los diezmos, de las ofrendas, y la gente contradice todo, contradecirá lo que el Eterno ha dicho. Y número 3, el tercer punto que el enemigo utiliza es que reemplaza a Dios e hizo creer a la varona que ella podía depender de sí mismo. Por favor, aquí está el centro de nuestro mensaje hoy. Cuando nosotros conocemos la verdad nos lleva a conocer al Eterno, a nuestro Padre Creador. Desde Bereshit capítulo 1, en el principio creó Adonai, Elohim, los cielos y la tierra. Y esa creación tiene una verdad que nos determina, una verdad que nos establece, una verdad que nos fundamenta. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos esta historia, llegamos a una conclusión. El mundo hoy, genéricamente, tiene muchos tipos de verdad. Yo quiero preguntarte, mi amado hermano, que estás en este devocional Ejat en este día, ¿cuál es tu verdad? Hay verdades verdaderas, hay verdades aparentes, hay verdades lógicas, hay verdades relativas, hay verdad objetiva, hay verdad subjetiva, hay una verdad moral, hay una verdad que se percibe,
hay una verdad científica, hay una verdad universal, hay una verdad sintética, hay una verdad ontológica y hay muchos tipos y variantes de verdad. Pero la palabra me enseña, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yeshua HaMashiach es la verdad. Por lo tanto, ¿cómo vives tu vida hoy? ¿Con la verdad médica? ¿Con la verdad psicológica? ¿Con la verdad aparente? ¿Sabe? A los abogados se les enseña a manejar los diferentes tipos de verdad. Es más, cuando los abogados van a una corte, ellos fabrican una mentira para que parezca verdad. Qué interesante. Se nos enseñó a los abogados en algún momento, digo, se enseñó porque ya no formo parte de ese círculo. Renuncié totalmente a mi profesión porque mi llamamiento no era la abogacía, mi llamamiento era el ministerio, conocer la verdad. De tal manera que cuando el abogado se presenta a la corte, dice, muéstrame la verdad, muéstrame tu verdad, que yo me encargaré de preparar la mentira. Porque el asunto aquí es que salgas, el asunto aquí es que te libres, así es que yo me encargaré de eso. Pero el Eterno no dice eso, el Eterno nos dice, si tú vas con mi verdad y conoces mi verdad, entonces seréis verdaderamente libre. Muy bien, en esa historia nos vemos con un ejemplo maravilloso y casi que cerrando un poquito ya el contexto, porque sobre el tema de verdad podríamos tratar muchos temas, pero como esto es un tema devocional y una reflexión a nuestros corazones, voy a tratar de sintetizar en este punto. Unos jóvenes turistas visitaron en algún momento un castillo donde vivía un rey. En ese castillo, pues entendemos el concepto del castillo, es una obra impresionante en todos sus aspectos, en su arquitectura, en su construcción, en su protocolo, en las decoraciones, etc. Los jóvenes entraron a este lugar y empezaron a observar y se vislumbraban de la hermosura, de la belleza de este lugar. Las alfombras, los muebles, los jarrones, la decoración, las cortinas, absolutamente todo era esplendoroso. Pero uno de los jóvenes que iba en este grupo sabía que el rey tenía una hija, la princesa. Y este joven no estuvo interesado en todo lo material, lo físico que había allí, lo artesanal, sino que este joven, su interés personal era conocer, tener la oportunidad de ver a la princesa. Así es que mientras caminaban por aquellos pasillos y se vislumbraban con su artesanía, él buscaba en medio de todo dónde podía estar la princesa, la hija del rey, hasta que finalmente logró verla. Y cuando logró verla, él se desprendió de ese grupo y se empezó a acercar rodeando un poco el lugar y empezó a verla y entendió que sí existía esa princesa, que era además una joven muy bella, y empezó a acercarse y repentinamente ella logra verlo, y cuando ella lo ve no se esconde ni se aterroriza, sino que todo lo contrario, le causó interés ver a este joven allí husmeando. Y entonces la princesa repentinamente le da un gesto de sonrisa, de amabilidad, y el joven se impresiona de que ella le tenga ese acercamiento, ese carisma de momento, y el joven continúa acercándose y ella le sonríe y le saluda, y cuando ella le saluda, el joven se impresiona de ver la humildad y la belleza de esta joven. Finalmente, la princesa ve en este joven a un joven con un corazón limpio, con un corazón puro, amable, y ella empieza a tener una conversación con él, y en esa conversación ella empieza a compartirle a este joven algunos de sus secretos como princesa. ¿Qué tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando de Emet? Tiene que ver con lo siguiente, amado hermano. Cuando conocí un sign, un letrero en una pared, en una universidad que decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desde aquel entonces, muy joven, me causó mucha inquietud esta lectura. Pasaron años
y hasta no encontrar una adversidad muy profunda en mi vida y visitar un lugar, una congregación, y el pastor de aquella congregación presentó su mensaje, y al encontrar en ese mensaje Juan 8:31, 32, entendí que algo grande estaba pasando. Había una verdad, y esa verdad no era la buena suerte, no era la religión, no era la idolatría, no eran los dioses del mundo, ni las celebraciones del mundo, sino que esa verdad era esta verdad, la palabra. Así es que la comparación que estoy haciendo con el joven es esta. Cuando nosotros venimos a la palabra y empezamos a estudiar en ella, hay varios tipos de personas que estudian la palabra. Algunos solamente ven lo simple, lo elemental. Estamos atravesando por la pandemia del virus y normalmente veo en las publicaciones de las redes sociales que la gente coloca Salmo 91. El Salmo 91 es como la respuesta que la gente tiene al virus. Amén. Pero eso es porque casualmente alguien lo colocó y otros lo compartieron. Pero eso es lo que se llama en hebreo el pashá. Es simplemente algo simple, algo que la gente ve y que le llama la atención. Por ejemplo, otro ejemplo. Esfuérzate y sé valiente. La gente le parece interesante, bonito, suena bien. O hay otra frase muy popular que dice, todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Eso suena maravilloso, eso suena muy bonito. Pero hay otro elemento que es entrar a un remes, y el remes es un segundo nivel que tiene que ver ya con lo más simbólico. Finalmente entramos a un tercer nivel, que es un nivel llamado drash, donde se encuentra el elemento más exegético, más metafórico. Pero finalmente, y esto es solo una mención, no puedo entrar en los detalles, finalmente llegamos a un nivel que es el nivel Sot. Ese nivel Sot es algo así como en el que encontramos lo secreto, lo revelado. Cuando nosotros decimos amar la palabra, vivir la palabra y aprender la palabra, lo que el Eterno nos está diciendo es, esto no es un libro de leer como leer cualquier libro de literatura que tenemos allí. Leer la palabra es escudriñar, y escudriñar es buscar la verdad. Y cuando buscamos la verdad nos da vida, la verdad nos da esperanza, la verdad nos da fundamento, la verdad nos establece. Así es que, mis amados hermanos, Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te mostraré la verdad. Clama a mí y yo te mostraré las cosas grandes, ocultas, secretas, que nadie conoce. Y cuando escudriñamos esta palabra, encontramos que la crisis económica no es un problema, porque yo tengo a un eterno, poderoso Dios Elohim, que es mi guardador, que es mi proveedor. Yo tengo a un Elohim, a un Adonai Rafa, que es mi sanador. No es un asunto de la vacuna que los científicos dicen puede tardar 1 o 2 o 3 años. No, yo tengo a mi Dios Todopoderoso, que Él es mi sanador. Y por lo tanto, cuando somos obedientes a esa palabra, entonces nosotros encontramos la verdad, y esa verdad es la que nos hace evidentemente libres. ¿Cómo estamos de tiempo, pastora? Voy a tomarme 5 minutos más y cierro. Porque anoche, en mi dormir, en mi reposo, el Eterno me mostró una palabra a través de la porción del libro del Evangelio. Bueno, está en los 4 textos, en los 4 escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es el único milagro justamente que aparece en los 4 evangelios. Bueno, no me gusta usar la palabra 4 evangelios porque evangelio solo es uno. En los 4 escritores del Evangelio está esta palabra. ¿Cuál es? El milagro de los 5 panes y los 2 peces. Esta es una palabra extraordinaria. Este milagro hecho por Yeshua nos muestra 2 números que son muy importantes. Libro de Juan capítulo 6, verso 1 y 4 dice, después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos, que hacía en los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la hora de Pesá,
y la fiesta de los judíos. Vean qué interesante. ¿Cuál es la fiesta? Pesá, que no es una fiesta propiamente de los judíos, sino es una fiesta de Adonai, Levítico 23. Pero para este tiempo de Pesá que justamente acabamos de pasar, estamos en ese proceso, se segaba la cebada, de la que debían estar hechos los panes sin levadura, que comían en estas tres santas convocaciones. Moedín, ¿cuáles son? Pesá, panes sin levadura y primicias. Ahora, Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, por favor subraye este texto, dijo a Felipe. ¿Por qué a Felipe? ¿Se ha preguntado por qué se lo dijo a Felipe y no a otros de sus discípulos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Recordemos esto, Felipe era oriundo de esta tierra, de este lugar donde se encontraban ahora mismo. Y él sabía muy bien que en este lugar no había manera de adquirir provisión. Es un poco lo que estamos viendo hoy, escasez en muchas tiendas desoladas completamente. Felipe vivía en este lugar y al ver esta multitud, el Eterno le pregunta, Yeshua le dice, Felipe, dime cómo hacemos para alimentarlos, porque el Eterno sabía que Felipe conocía, por ser oriundo de esta tierra, que no había en los lugares cercanos ningún Walmart, ningún Publix, ninguna tienda disponible. Felipe le respondió, Maestro, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe le responde con qué verdad, con la verdad lógica, con la verdad humana, con la verdad razonable, con la verdad cultural del momento, porque había una gran dificultad. Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y aquí viene el punto de este tema. Observen, hay una situación. Está el Mesías con sus discípulos y el Mesías está probando cada día el corazón de ellos, de sus discípulos. El Eterno hoy prueba nuestros corazones. ¿Cómo está tu emuná? De hecho, la palabra emet tiene un principio en que significa madre, y emuná tiene el mismo principio desde el punto de vista escrito, desde el punto de vista de su origen. Tiene que ver con emuná, y emuná tiene que ver con obediencia, con sujeción, con fidelidad, más que la fe, porque la fe de Hebreos 11 es una fe natural, es una fe que podemos entender, pero la emuná es lo sobrenatural. Mis amados hermanos, cuando yo conozco la verdad y cuando yo vivo mi verdad en una verdadera emuná, entonces las dificultades, los problemas, las adversidades, todo lo que está viviendo el mundo entero hoy no depende de una verdad de hombres. No depende de una verdad científica. Dependemos de una emuná sobrenatural que viene del Padre. 5 panes. Anoche tenía este sueño, Pastora Pili. Tenía este sueño. 5 panes y 2 peces. 5 panes que nos hablan precisamente de la verdad. ¿Cuál verdad? Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta es la verdad. Este es el fundamento. Y esos panes, y esos 5 panes, o esos 5 panes que representan la Torá, dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, del dabar, del emet. Por lo tanto, dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino que el que comiere de mi carne y bebe de mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay un emet, que es lo que nos une, que es lo que nos permite ser un ejat. Tenemos una
palabra viva. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva, es eficaz, es verdadera, es penetrante. Esa palabra escudriña hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Por lo tanto, esos 2 pececillos, dice la palabra, que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esta clave es importantísima. Estarán donde haya 2 o más reunidos, dice la palabra, ahí estaré yo. Dice en el libro de Mateo capítulo 18, verso 19, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, ejad, por favor repítalo conmigo, ejad, si 2 de ustedes se ponen en ejad con respecto a lo que quieren pedir, si quieren pedir alguna cosa, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Así es que, mis hermanos, asimismo, el reino de los cielos es como una red que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Estos pececillos son el tiempo del remanente que el Eterno tiene, que está recogiendo en un ejad para formar a este pueblo en una verdadera unidad, la casa de Israel. Así que, mis amados hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Reflexione mucho, por favor, usted en casa acerca de la palabra Emet. Reflexione mucho acerca de que la lectura de la palabra no es leer un libro por leer. Leer la palabra significa encontrar en ella la vida, encontrar en ella el Emet, encontrar en ella la muerte, la pasión y la resurrección de Yeshua HaMashiach, que es lo que nos une en un ejad a Yeshua como uno con nuestro Padre Eterno. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Es un privilegio servir a Adonai. Y ya para despedirme, permítame solamente decirles, hermanos, gracias por participar y compartir. Permítame nuevamente el sonido del shofar, que es el sonido de convocación a todo ese remanente que conoce de 5 panes y 2 peces, porque la verdad nos hará libres. Y no solamente libres, dígalo más fuerte, nos hará verdaderamente libres. Nada de lo que sucede en nuestra vida es por coincidencia o por casualidad. Todo lo que sucede es la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno, siempre sirviéndonos, dándonos dirección, porque su voluntad siempre es buena. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, un saludo para todos los ministerios en Ejad. Shalom, shalom, hasta una próxima ocasión.